Durante las últimas 48 horas el centro del debate político ha sido la posibilidad de otorgar facultades delegadas para efectos de modificar toda la regulación referente a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué es la UIF? ¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? Esta unidad se crea en el año 2002 y tenía por encargo recibir, analizar, evaluar, en fin, transmitir información con dos objetivos claros: el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. O sea, analiza información para ver si se está trasvasando dineros sucios para el lavado de activos o para financiar terrorismo. Inicialmente fue adscrita a la PCM, pero en el 2007 la SBS pasa a estar adscrita, la Unidad de Inteligencia Financiera pasa a estar adscrita a la SBS. Existe un principio elemental al hacer leyes. Las iniciativas legislativas deben ser vistas más que desde sus posibles efectos positivos y buenos propósitos que pueda tener el legislador o quien la impulsa, con una visión acuciosa respecto a las posibilidades de uso indebido que podrían hacer de esta, violentando derechos fundamentales de toda la sociedad en su conjunto. Hace apenas un año, recordemos, la colectividad política, periodística y empresarial descubría atónito cómo desde la DINI se había venido haciendo seguimiento a políticos de oposición, inclusive del gobierno, a periodistas, a empresarios y líderes de opinión. Sin duda no creo que este gobierno vaya a incurrir en estos ilícitos, en la eventualidad de que el Congreso decida otorgarle estas facultades solicitadas. Pero ojo, las leyes no son temporales, estas leyes trascenderán a este gobierno. Estará posiblemente durante muchos gobiernos vigentes y estas facultades seguirán en manos de la UIF. Advertimos durante el gobierno anterior de los riesgos que suponían que bajo esta mal empleada justificación de la lucha contra la delincuencia se estuviera probando a diestra y siniestra que la policía pudiera hacer interceptación de telecomunicaciones. Hay cuestionamientos inclusive por la adquisición de esta maquinaria para interceptar que hasta ahora no se sabe dónde está. Al final sabemos que en el tema de UIF se concederá la delegación de facultades. Quizás se agregará alguna acotación de orden constitucional, como por ejemplo se otorgan las facultades siempre y cuando no transgredan el orden constitucional. Pues, en realidad no es decir mucho, no es avanzar mucho en el tema, no es un nivel de protección, creo que no es el adecuado aún, ¿no? En lo que se refiere al levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, aún con autorización judicial, otorgarle a la UIF sin investigación de por medio es un exceso. Jueces, fiscales y Congreso constitucionalmente pueden pedir el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria si es que hay una investigación en curso. Para colmo, dicha información podrá ser compartida con órganos de inteligencia, es decir, con la DINI, inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas, y lo que es peor inclusive, con el órgano de inteligencia de la policía, sin que exista en este último caso ni investigación ni flagrancia. Sabemos cómo han operado algunos miembros de la policía. Vendieron información al mejor postor cuando no a extorsionadores, o a veces ellos mismos lo han utilizado cuando son malos efectivos para sus propias fechorías. Lo menos que podrían hacer, o el mayor riesgo que podríamos tener, sería que filtren información a conveniencia a los medios de comunicación, como es el caso del tristemente recordado SIN, que le costó la presidencia a Alberto Fujimori, y a nivel internacional, la clara violación a la intimidad que se produjo mediante escuchas ilegales a líderes de oposición, denominado el caso Watergate, que le costó la presidencia a Nixon en 1970. Pero ojo, la DINI comparte sus informes con altos funcionarios del Estado. Llegan a ministros, viceministros, secretarios generales, presidentes de empresas del Estado, gerentes de empresas del Estado, etc. Y a la DINI va a tener ahora, supuestamente con esta declaración, información que es propia de la reserva tributaria y del secreto bancario. Es decir, cada vez se va a explayar más las posibilidades de una violación a los derechos constitucionales a la intimidad. Es peligroso. Estos actos, los actos de la DINI y lo que ocurrió el año pasado está siendo materia de investigación hasta ahora. En el artículo 2 de la Constitución se establece que todos tienen derecho a la intimidad personal con las únicas excepciones descritas en el numeral 5, que son las que hemos indicado. Puede hacerlo el fiscal, puede hacerlo el juez, puede hacerlo el Congreso, pero siempre que exista una investigación en curso, no es que cuando se le da la gana. El caso que pretenderían es distinto, porque como la UIF no investiga, lo que quiere es información para procesar, para ver si por ahí encuentra un delito. No es una investigación. El caso es totalmente distinto. Inclusive la facultad que le estaríamos dando a la UIF sería mayor de la que ya tiene el Congreso, que tienen los fiscales y tienen los jueces.
Ellos sí requerirían investigación en curso para poder levantar el secreto. Sin embargo, la UIF no requeriría nada, no necesita una investigación, puede pedir porque va a estar procesando información. Peligroso, bastante peligroso. Señores, este no es un pleito del gobierno, con la oposición, de PP Causas, con fujimoristas. Este es un riesgo para toda la sociedad en su conjunto, pues nos expone a todos a actos de probable violación de la intimidad. Duras penas para funcionarios que compartan información que viole el derecho a la intimidad es una de las cosas que deberían hacerse, pero no se ha hecho. Vamos a ver cómo va avanzando el tema, vamos a ver en qué termina. Esperemos que si se va a otorgar estas facultades, se haga con las acotaciones debidas para que no haya esta vulneración, que se fijen penas mayores. En el caso que algún funcionario filtre esta información a medios de comunicación o a delincuentes, que se evalúe, se reevalúe la posibilidad de que la UIF pueda compartir también información con las unidades de inteligencia financiera, y ahí, como hemos dicho, el riesgo es mucho mayor. Vamos a esperar, el 29 será la sesión en la que se ha programado que se evalúe esto en el Pleno, y veremos cuál es el resultado. Como les decía, señores, esta es una posición desde el punto de vista de la sociedad preocupada, no es una posición ni oficialista ni de oposición. Nos vemos en la próxima.